Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro del club virtual, del Club de Buenas Prácticas Tamberas. Un gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Así que les damos desde el grupo de gestión y de los especialistas que tenemos hoy convocados, le damos una muy linda bienvenida. ¿Eh? Eh, Bien, quiero hacerles una introducción antes de darle la palabra a los súper especialistas que tenemos hoy presentes para hablar del tema del cuidado de terneros. Quería con ustedes Punto solo. contarles que este es uno de los tantos temas que venimos trabajando desde el Club de Buenas Prácticas Tamberas. Y en particular, hace un mes que estamos promocionando y que estamos publicando y que estamos mandando por mail las fichas que están en relación a lo que tiene que ver con el cuidado de los terneros, ¿no es cierto? O sea, hay muchísima información, hay muchísimos procedimientos, hay muchísimos protocolos, hay muchísimos manuales en los cuales se pueden encontrar los temas referidos al cuidado de los terneros. Pero en particular en el club los tenemos organizados como buenas prácticas. Y creo que esta es una forma muy interesante de poder abordar la temática, ¿no es cierto? Entonces les decía que hace un mes que venimos promocionando estas 5 fichas que los especialistas escribieron especialmente para los socios y socias del club y que nos parece que ya habiendo pasado un mes de estar promocionando estas fichas y de estar poniendo a disposición de ustedes estas buenas prácticas para el cuidado de los terneros, nos pareció excelente tener este encuentro para poder compartir experiencias, sacarnos las dudas, ver por dónde va la cosa del cuidado y poder también escuchar las experiencias personales de cada uno de ustedes. Por eso estos encuentros van a tener la intervención de los especialistas que hemos invitado y que son autores de las fichas, pero los verdaderos protagonistas son ustedes en términos de poder sacarse las dudas y consultarnos acerca de lo que tiene que ver con estas buenas prácticas referidas a los terneros. Y en particular, en este encuentro, que es el número 15, si no me equivoco, eh, hay un momento muy especial. Y ese momento especial es porque hoy vamos a lanzar y vamos a presentar lo que se llama, o llamamos, o bautizamos la Copa del Club. O sea, inspirados en la Copa América y sabiendo que estamos alentando a a la selección nacional. No sé si hay alguien de Latinoamérica, por ahí está, no, a la selección nacional del país del que le corresponda, ¿no es cierto? Pero bueno, inspirados en esta cuestión, sacamos y diseñamos y ideamos esta Copa del Club. Yo les voy a presentar un poquito de qué se trata, porque creemos que es una linda propuesta un poco para jugar en torno a las buenas prácticas en la producción tambera, ¿no es cierto? Esta Copa del Club es una copa que busca fomentar la participación y la interacción de tanto de los socios como de las socias, alentando la aplicación de las buenas prácticas. Entonces, en este sentido dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer jugando un poquito con la cuestión de la copa y demás, alentar esta situación, ¿no? El hecho de poder empezar a transitar el desarrollo de las buenas prácticas. Entonces, lo vamos a estar haciendo en particular con la temática de los terneros, pero la idea es que cada tanto vamos a estar lanzando una serie de preguntas vinculadas a los contenidos técnicos del club. Y en la medida que las vayamos lanzando, la idea es que los socios y socias del club las vayan respondiendo y en esas respuestas y entre aquellos que contestaron bien la totalidad de las preguntas, van a participar de un sorteo
por un premio especial, en este caso, y en particular en lo que tiene que ver con la respuesta de las preguntas que vamos a tener en este caso, y estamos lanzando en este caso, vamos a tener un premio que es una caja de vinos, o sea, 6 vinos, y yo les diría que traten de contestarlo rápidamente, estas 5 preguntas que hemos seleccionado, porque si no los vinos que están en casa me los voy a terminar tomando yo. Entonces, lo que les digo es traten de rápidamente tratar de buscar las respuestas, mandarnos y participar para poder acceder al premio. Les doy garantías que si no son esos que tenemos, van a ser otros 6, pero bueno, por ahí me los tomé los mismos. Estas son las preguntas que hemos pensado. Las preguntas van a estar, los especialistas que hoy tenemos invitados, grandes amigos y participantes del Club de Buenas Prácticas Tamberas, van a estar hoy comentando las respuestas. O sea que si hoy están atentos a las presentaciones, van a ver que estas respuestas se pueden, algunas de ellas se van a poder responder con las presentaciones, pero además lo van a poder certificar y lo van a poder trabajar desde las propias fichas. O sea, en los contenidos del club están y en las fichas en particular que tienen que ver con el cuidado de los terneros, están las respuestas a estas 5 preguntas. Así que yo les diría, vayan, espero que las hayan leído, las 5 que están ahí, un poco para tener una idea de de qué van las preguntas que les vamos a hacer, en particular en este torneo. ¿Cuál es una de las condiciones que estamos planteando para poder participar nosotros lo decimos y por lo general se llama concurso, pero en realidad, digamos, es un juego y es parte de la interacción que estamos planteando con los socios y socias en el club, desde el equipo de gestión del Club de Buenas Prácticas Tamberas. Pero una de las cuestiones para poder acceder al premio es no solo contestar las 5 preguntas, sino además ser socio del club. Entonces ahí los estamos invitando a asociarse ingresando a www.clubtambero.org. Es muy sencillo, van a ver que van a abrir la página web, van a tener exactamente un botón arriba a la derecha que dice ingresar, ahí se registran y van a poder ingresar al Club de Buenas Prácticas ya como socios o socias del club. ¿Qué estamos buscando con esto? Y ahora poniéndonos un poquito más serios, estamos buscando que realmente haya por parte de ustedes una alta interacción con los contenidos que estamos proponiendo del Club de Buenas Prácticas. Cada una de las fichas son fichas fácilmente legibles, son fichas que van muy al grano, van muy al punto, no son una guía completa de 100 páginas, sino que cada ficha aborda una buena práctica, me permite programarlas en el tiempo y decir, bueno, esta vuelta trabajo en los terneros, esta vuelta trabajo en la alimentación de mis vacas, esta vuelta trabajo en la identificación de mis animales, esta vuelta, y programo todo lo que tiene que ver con el trabajo en el tambo a través de las buenas prácticas. Entonces, los estamos invitando claramente a participar del club y a través de esto que les decíamos de la copa, la idea de interactuar con el contenido, que es una cuestión fundamental, creemos que es una cuestión fundamental para poder mejorar todas las acciones que nosotros hacemos en cada uno de los establecimientos en los que participamos. Bien, dicho esto, y habiendo mencionado el hecho de cómo participar de este juego en el día de hoy, muy ligado al tema del día de hoy, les contamos, como les decía al principio, que tenemos 3 super especialistas. Tenemos a Georgina Frasasco del Inter Rafaela. Georgina, bienvenida.
Hola, Eh, ¿Qué gracias. tal? ¿Cómo te va? Y a Marcela Martínez del INTA Salta, o sea, una norteña tenemos en, Así es. charlándonos acerca de cómo tenemos que cuidar a nuestros terneros, y a Federico de Mateis, que Fede es del INTA General Villegas, está allá trabajando, así que estamos bastante repartidos en lo que tiene que ver con nuestras cuencas y nuestra geografía de producción lechera. Así que, Mariana, por las dudas, y este es un backup que hago, si me olvidé de decir algo en particular, si está todo cubierto, me haces dedito para arriba y ya le abrimos espacio a Marcela, a Federico y a Yosina para que hagan sus presentaciones. ¿Eh? Todo cubierto. Vamos, Bien, arranquemos. buenísimo. Arrancamos entonces. ¿Eh? Bueno, listo, tomo yo la posta, Gustavo. Un Sí, comentario no menor que hizo Miguel Taberna, que los vinos son del INTA Mendoza. Así que no sé si los van a conseguir en otro lado, no te los tomes. Por las dudas, Sí, me ¿no? parece que se sabe bien cuáles son. No Detalle. sabemos si los tiene él porque, bueno, hay que Ahí, sí, sí, lo tener tengo por las yo. dudas, que el ganador, Está custodiado por expertos. perfecto, que el ganador sepa que tienen que llegar esos, no otros. Y un poco también esto que vos decías recién de la geografía, estamos en tres lugares diferentes, los tres trabajamos en INTA, trabajamos bastante en conjunto y hemos elaborado las fichas y las presentaciones, los tres, y la verdad que la realidad es muy similar en todas las cuencas. Eso nos permitió por ahí aunar criterios y también poder generar materiales que sean extensivos a todos los sistemas de producción o por lo menos a la gran mayoría. Así que la geografía en esta problemática o en esto que nos une, que son cuidar a nuestros terneros, es totalmente igual para todo el país. Y me imagino que extra Argentina también los mismos desafíos. La dinámica que nos dimos, como ustedes bien dijeron, son 5 fichas que vamos a ir dando algún ayudín para las preguntas, pero bueno, después están todas las respuestas estas de la copa ahí en las fichas. Así que bueno, vamos a empezar, la presentación la vamos a hacer entre los tres y después los vamos a invitar a que todos los que completaron la encuesta, estas 3 preguntitas que se hacía para la inscripción, conozcamos los resultados y veamos a ver cómo estamos con nuestros terneros a nivel general acá en el club. Así que bueno, la primera, un poco el título, bueno, de Guatemala. Bueno, estaría bueno que después María nos cuente si las problemáticas también son las mismas por allá. Nos sería de mucha ayuda. Entonces, bueno, la pregunta y un poco atendiendo también al tema de la campaña es cómo cuidamos a nuestros terneros. Y es una pregunta que les queremos hacer a ustedes también, ¿no? O sea, ¿somos conscientes de cómo cuidamos a nuestros terneros? Y bueno, cuando hablamos de cuidarlos, eh, es imaginar qué es cuidarlo, ¿no? ¿Qué nos estamos imaginando con esto? Ese ternero, ¿cómo hablamos de cuidarlo? Podemos empezar donde quieran. Este diagrama se puede iniciar por donde ustedes quieran. Pero si vamos con una cuestión lógica o por ahí una cuestión más vinculada a la naturaleza de los animales, responde el orden de las fichas que hemos ido presentando. Entonces podríamos empezar, si me permiten, con lo que tiene que ver con preparto y parto. O sea, acá nos está diciendo que hay que cuidarlos antes que nazcan. Ese ternero que está en el vientre de la madre y si queremos hablar de la madre antes que quede preñada, también. Ahí empezamos a cuidar nuestro ternero. Después, lógicamente, la atención al recién nacido, que va de la mano, muy de la mano con el calostrado. Y después, un poco en otro nivel, pero de igual de importancia, acá empiezan estas buenas prácticas que hablabas vos, Gustavo, recién, que están vinculadas en general al bienestar animal y que el bienestar animal no solo depende de cómo tratamos a los animales, sino también de cómo los recursos humanos estén, qué condiciones tienen, si se sienten a gusto o no. Entonces, son distintos temas, están todos muy relacionados y las fichas que presentamos hoy un poco nos vienen a traer algunas cosas que posiblemente se saben, que no las tenemos presentes, a veces nos olvidamos, entonces meramente es resaltar algunos puntos que consideramos críticos para poder cuidar a nuestros terneros. Entonces, como bien decía, vamos a pensar cómo estamos nosotros. ¿Y por dónde comenzamos? Bueno, como hablábamos recién, empezamos de dónde. Sé a dónde quiero llegar. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué espero para mi guachera? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué números estoy esperando?
¿En qué plazo? ¿Cómo quiero llegar a eso que estoy esperando? El equipo de trabajo sabe también, tiene los recursos. Entonces, si yo me paro al lado del productor, no es solo exigir estar, digamos, en plena conciencia, si es viable y es posible que eso se logre. Y si las personas están teniendo los mismos objetivos que yo creo que están teniendo. Y después, lógicamente, pensar y hacer un alto en el camino y analizar si hemos llegado o no a ese objetivo que puede ser propio de la empresa, puede ser propio de un momento, de una circunstancia, pero eso que yo dije que quería hacer, ¿lo hicimos? Y básicamente estos pasos están contenidos en dónde, en si planifico o no la crianza. La crianza no tiene que ver solo con que nacen los terneros, ponelo por allá, ay, me quedé sin espacio, hola, habilitame por allá, no, bueno, pero no llego, bueno, y vamos sobre la marcha esto de ir atando con alambre. Entonces, lo que nosotros proponemos con esta primera ficha es realmente tener en cuenta la planificación de la crianza y hacerla en base a qué. Bueno, primero establecer objetivos, sí pueden ser objetivos de días en leche, de que estén en la guachera, de peso, de consumo de alimento, cuál va a ser mi criterio para poder evaluar después esos objetivos, ¿no? Definir de qué forma se van a realizar las tareas, quién la va a hacer, en qué momento, lo que hablabas vos al principio y nombraste la palabra protocolo, ¿no? El equipo está organizado, cada uno sabe lo que tiene que hacer, cuando están los francos o alguien falta, ¿quién lo reemplaza? Ese que reemplaza conoce lo que se venía haciendo o es un outlier, un ocasional que solo alimenta a los terneros y uno siempre ve, ¿no? Esos baches por ahí que cuando hay un reemplazo o hay alguien que no estaba vinculado a la crianza y viene a dar una mano, hay cositas que se van desajustando y después hay que volver a empezar. Y establecer esto, en qué momento se van a analizar los registros y evaluar los logros de los objetivos. Cada cuánto, en qué momento, eso es una también de las preguntitas que fuimos haciendo, decir, bueno, ¿en qué momento tengo torneros todo el año? Bueno, ¿en qué momento voy a frenar o puedo analizar cómo venimos o si logramos o no? Entonces, la propuesta es poder ir monitoreando el camino antes de llegar al final, para ir corrigiendo sobre la marcha. Y bueno, y básicamente es importante que todos los involucrados, y acá aparece con mucha énfasis lo vinculado a los recursos humanos, en la actividad participen en la redacción del protocolo. Creo que es mucho más fructífero cuando uno se siente parte del principio a cuando uno le dan una hojita que no le consultaron, no la validaron, y se toma, mira, tenés que hacer esto, con dudas, ¿qué querrá decir esto? ¿A qué refiere? ¿En qué momento? Entonces lo importante, y un poco también es lo que estamos trabajando no solo en esta ficha, sino en otras herramientas que tenemos de comunicación y de extensión en el INTA lechero, tienen que ver con esto, ¿no? Que todos seamos parte desde el principio para sentirse esa cuestión de equipo y que cuando lo logramos todos. Así que esa sería la primera invitación, a planificar la crianza y preguntarles a ustedes si las crianzas realmente están planificadas o bueno, o empezar a hacerlo desde ahora. Cuando ya tenemos esta crianza planificada, ¿qué viene? Bueno, empezar a trabajar en estas etapas, ¿no? Productivas. Y como bien decía al principio, ¿cuándo empieza la crianza exitosa? Bueno, uno puede decir cuando nace el ternero, y no. Por ahí empezamos con lo que tiene que ver qué pasa antes con la vaca, qué condición corporal tienen esas vacas, tanto al servicio como al parto, porque estamos sabiendo que toda esa etapa va a ir influyendo no solo en la productividad del animal, sino también en el desarrollo de las crías. La condición corporal, el periodo de secado, que no es un dato menor, es decir, cuánto tiempo yo le voy a dar a ese animal para que recupere las reservas, para que pueda realmente secretar calostro y volver a empezar en su ciclo productivo. Esto va de la mano también con la alimentación de las vacas preparto y desde luego que toma un rol preponderante en lo que tiene que ver con el ambiente confortable. Una de las preguntas que hicimos en la inscripción de la ficha tenía que ver con la maternidad y el ambiente confortable, ¿no? Por ahí uno en esta categoría y sobre todo no la piensa en la consecuencia del ternero, sino la piensa en la vaca preparto. Y trabaja mucho el preparto, la inclusión de sales aniónicas y demás en la dieta, pero ¿y estamos mirando el ambiente confortable? Tanto para la vaca como para ese ternero que van a hacer. Entonces, la propuesta de por ahí algunos recordatorios para esta etapa los tenemos incluida en el desarrollo de una maternidad higiénica confortable para la vaca y el ternero. Entonces, es importante entender que esta etapa preparto, ¿sí?, no es solo para la vaca, diríamos que es principalmente para el ternero y también para la vaca. Y una cuestión por ahí a resaltar y vemos como un punto crítico es dónde ubicarla. Entonces, la propuesta es ubicarla en un lugar tranquilo, sin barro, cerca de los operarios y tener espacios apartados para que las vacas que inician el proceso de parto puedan recibir a sus terneros de una manera tranquila y a su ritmo y no apuradas por
la persona ni por otros animales. Entonces, la maternidad, ¿qué es lo que nosotros asemejamos? Sería eso que conocemos como nursery, ¿no? Llevándolo a humano y permítanme que haga esta extrapolación. Pero decir, bueno, estás a punto de parir, bueno, vení para acá, te vamos a dar todos los cuidados a vos y al ternero que están haciendo. Entonces, la maternidad está vinculada y al desarrollo de la ficha a este periodo muy cerquita del parto y cuando el ternero recién nace. Y si uno puede tener una maternidad que cumpla con estas condiciones, ¿cuáles van a ser los beneficios o por ahí el impacto positivo? Se prevé una reducción en las pérdidas económicas, tanto la menor tasa de morbilidad como de mortalidad de terneros y vacas. Porque muchas veces cuando los ambientes, sobre todo el corral, famoso corral de preparto, no está limpio, empiezan todos estos problemas de enfermedades que pueden que pueden adquirir los terneritos que nacen sin inmunidad. También, por lo menos en mi zona, había un momento del año, nosotros nos llueven 3 meses, que si la vaca paría en la época de lluvia, el ternero ya nacía enterrado, como decíamos nosotros. Entonces, si podemos manejar esto del ambiente, vamos a tener cierta reducción en estos costos ocultos que muchas veces no los tenemos presentes. Georgie, te paso la Bien. posta. Bueno, otra de las preguntas que nos tenemos que hacer es antes de que nazcan los terneros, ¿dónde los vamos a alojar? ¿Sí? ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta en el alojamiento? ¿Sí? Es importante elegir bien el lugar donde vamos a realizar la crianza de los terneros, ¿sí? No solamente el lugar, que sea un lugar alto, que no se inunde tanto, sino también la superficie. Muchas veces subestimamos de que los terneros se necesita poca superficie y después nos damos cuenta que necesitamos ir rotando, moviendo, cambiando los terneros de lugar y nos encontramos que los espacios no son suficientes y terminamos teniendo problemas de hacinamiento. Otra cuestión que debemos tener en cuenta es el tema de los reparos, tanto para lo que es el invierno como para lo que es el verano. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Ah, de Juan Ramón. Bien, bueno, otra cuestión a tener en cuenta es el tipo de sistema de alojamiento que vamos a utilizar y preguntarnos si ese tipo de alojamiento, ese sistema que vamos a adoptar, realmente le va a permitir el confort a los animales. Como vamos a ver, es muy importante considerar el bienestar de nuestros terneros, que los animales estén confortables, que eso después se va a traducir a que no, tengan menos problemas de enfermedades, a que estén más sanos, bien, y con una buena alimentación tengan buenas tasas de crecimiento, ¿sí? También tenemos que prever un sector de enfermería, ¿sí? Para atender y dar más confort a aquellos animales que empiezan a tener síntomas de enfermedad, ¿sí? Principalmente tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? De que esos animales, al estar con síntomas, son más propensos a que necesitan termorregularse, ¿no es cierto? Y como están en un estado que no están saludables, van a necesitar que le brindemos condiciones, ¿sí? De temperatura, de cama, lo más adecuadas posible. También es importante que dentro de las instalaciones no solamente tengamos en cuenta el sector donde se van a estar alojados los terneros en sí, sino también un cuarto que preparemos para lo que sería el cuarto de oficina, depósito y lavado, ¿sí? En este cuarto es muy importante mantener el orden, la limpieza, poder allí tener de manera ordenada el depósito de todo lo que son los medicamentos, los alimentos, poder allí tener en forma ordenada todo lo que es los utensilios que se utilizan para la alimentación, el lavado adecuado de los baldes, los comederos y demás, de manera que también el operario esté cómodo realizando su tarea. Bueno, hay una ficha específica que hemos redactado de dimensión adecuadamente las instalaciones para la cría, donde allí encontrarán medidas y características que deben cumplir en cuanto a lo que es el diseño, el dimensionamiento y también la importancia de una buena rutina de limpieza de estas instalaciones, porque como decía, esto va a repercutir después en que las terneras puedan crecer bien, desarrollarse bien y también que estén, digamos, en un ambiente confortable y asegurar o tratar de asegurar el bienestar de las terneras, ¿sí? Es importante recalcar que ningún animal debe permanecer constantemente atado, ¿sí? Lo que se recomienda es que los sistemas que adoptemos de alojamiento no sea el sistema en estaca, ¿sí?
porque el sistema de estaca se desaconseja porque justamente al estar el animal atado no puede expresar su comportamiento natural, normal, de la especie, si no puede interactuar con otros terneros, ¿sí? Y además muchas veces es complicado también mantener una superficie de cama limpia, hay que estar moviendo las estacas, eso genera también todo un trastorno y problema y no es el sistema más aconsejable. Después podemos detallar un poquito más de otros tipos de sistemas que existen, como por ejemplo los sistemas colectivos. Bien, las instalaciones, como le decía, son muy importantes porque aseguran, acompañado de buenas prácticas de manejo, poder alcanzar esa tasa de crecimiento que estamos buscando, que es al menos alcanzar a duplicar el peso vivo del nacimiento al desleche, ¿sí? Pero además también en esta etapa es importante el tema del desarrollo de ese rumen de ternero, que crezcan bien, que sean saludables, ¿sí? Existen diferentes sistemas de crianza, como le decía, muchas veces pensamos que la única manera, al campo, que la única manera de criar nuestros terneros, cuando se nos viene en la cabeza, es la estaca. Sin embargo, sí hay otros sistemas superadores que permiten brindarle mejor confort a ese animal, ¿sí? Siempre es importante el tema de los reparos, ¿sí? Que tengan sombra en el verano, ahora que se vienen los fríos fuertes, poder hacer reparos contra los vientos predominantes, por ejemplo, los vientos sur en este caso, en esta zona, poner hileras de rollo, tratar de alguna manera poder brindarle a lo mejor con materiales que hay en el campo, poder brindarle algún reparito a ese ternero, construir algunos reparos, ¿sí? Si se pudiese, por lo menos algunos refugios dentro de los corrales, es una medida muy buena. Incluso en la parte de enfermería, tener alguna jaulita o algún sector más protegido, ¿sí? Se pueden usar esas lámparas infrarrojas para proteger y dar más calor a los terneros, ¿sí? Entonces hay algunas prácticas que junto con mejoras en las instalaciones permiten mejorar el confort, ¿sí? O sea, no solamente tenemos que tener en cuenta las instalaciones, sino que hay muchos aspectos, ¿sí? Como mostraba Marcela, que hay que considerar para que esa crianza sea exitosa, para poder cuidarlos bien a nuestros terneros y que está relacionado justamente con el bienestar animal. Y cuando hablamos de bienestar animal, estamos hablando de lo que se denominan los 5 dominios, ¿sí? Que es justamente poder brindar la nutrición y alimentación adecuada a nuestros terneros, que permite una buena tasa de crecimiento, buen desarrollo de ese rumen, poder asegurar la salud de esos terneros, ¿sí? Monitorear frecuentemente a los animales, detectar tempranamente a aquellos enfermos, en caso de diarrea, rehidratarlos enseguida, hacer un buen tratamiento veterinario, seguir, digamos, las indicaciones del veterinario. Es muy importante, como le decía, todo lo que es el entorno, el ambiente, desde la superficie, la cama, los reparos, ¿sí? Que le brindemos las comodidades a ese animal para que pueda justamente también expresar los comportamientos naturales de la especie, como es, por ejemplo, en los terneros el comportamiento de juego, que es un buen indicador de bienestar, y también el estado mental de esos terneros, o sea, que los animales estén libres de miedo, de dolor, de angustia, de estrés, que estén en una situación que no les sea lo menos estresante posible para su crecimiento, ¿sí? Bueno, estos ítems los van a encontrar con mucho más detalle de lo que estoy comentando ahora en la ficha Seguro el bienestar de mis terneros, ¿sí? Como les decía, son muchos los aspectos, los factores que tenemos que tener en cuenta, desde lo que es la alimentación, el agua, en cantidad y calidad, la leche también, qué cantidad le vamos a dar, cuántas tomas vamos a dar, la temperatura, quién va a ser el responsable de dar la leche, si realmente es una persona que está capacitada. El tema de prevenir dolores, enfermedades, ¿sí? Que el entorno sea adecuado para que ese animal pueda expresar su comportamiento y que obviamente esto le va a ayudar a poder prevenir todas esas emociones, que no surjan emociones negativas o estrés en los animales. eh, y para todo esto
es muy importante que la persona que esté realizando la crianza esté comprometida y capacitada. Si hacemos mucho hincapié en el tema de la capacitación, ¿sí? Desde INTA estamos ya desde hace 2 años lanzando, primero lanzamos un manual de crianza que se llama Que vivan los terneros, y junto a ello después lanzamos cursos de capacitación en distintas provincias, donde estamos capacitando para que realmente los operarios sepan de manera integral todos estos temas y que no sea una charla aislada, sino que realmente sea una capacitación teórico-práctica que le permita a la persona capacitarla y poder estar al frente bien de la crianza. Bueno, y después, si hemos hecho todo bien, o sea, hemos podido realizar bien la crianza, ¿cómo seguimos, no es cierto? Los animales van creciendo y tenemos que hacer el destete y llevarlo a lo que sería ya la etapa en los corrales o puede ser también pastoreo, de la etapa de la recría, ¿sí? ¿Y qué cuestiones tenemos que tener en cuenta en esta recría y en esta transición, ¿sí? Bueno, tenemos que seguir cumpliendo estos 5 dominios que hablábamos. La nutrición es muy importante, estas terneras. Es muy importante también cómo hacemos esa transición de la etapa de crianza a la etapa de recría, ¿sí? Que el desleche no sea abrupto, que el cambio de alimento no sea de un día para el otro, sino ir incorporando el alimento del balanceado puede ser de recría en la crianza o el de crianza en los primeros días de recría, para que el animal no no sienta un cambio tan abrupto de alimentación. Tenemos que también tener en cuenta que en este cambio, esta transición de la crianza a la recría, también generalmente le genera un estrés al animal, sobre todo si la crianza ha sido individual y se forman grupos. Los grupos que tenemos que armar tienen que ser lo más parejo en edad, en peso, ¿sí? Para evitar la competencia. Tenemos que tener en cuenta que justo en este momento del desleche no tenemos que hacer todas las cuestiones maniobras que le puedas producir estrés de manera conjunta el mismo día. O sea, muchas veces el mismo día que se produce el desleche, se vacuna, se castra, se hace otra práctica de manejo, se descorna, se cambia de grupo, y estas cuestiones no son recomendadas, ¿sí? Hacerlas todo de su manera conjunta y en esta etapa, ¿sí? Por ejemplo, la castración se debe hacer mucho antes. Bueno, y es importante que todas estas tareas que vamos a hacer, desde el desleche, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a empezar la recría, después cómo va a ser la recría, cómo la vamos a alimentar, los planes de vacunación que vamos a tener, estén escritos en protocolos, ¿sí? Y los protocolos no son más ni menos que poder detallar bien qué objetivos tenemos, qué tareas se van a hacer, cómo se va a hacer esa tarea y quién las va a hacer a esa tarea. Y después, muy importante, obviamente, llevar registro, tanto toda la parte de la crianza como de la recría y demás procesos del tambo. Es muy importante tanto anotar, llevar registros que sean prácticos, que sean de una manera sencilla, que el operario lo pueda completar bien, y a la vez también es importante ir analizando esos registros, ¿sí? Que el productor junto con el asesor puedan analizarlos y pueda haber una devolución hacia todo el equipo de trabajo para saber cómo vienen y qué cuestiones hay que mejorar y qué cuestiones se puede seguir trabajando así porque se viene bien, ¿sí? Bueno, hay una ficha específica de recría que se denomina Realizo una adecuada recría de vaquillonas, donde se tienen en cuenta todos estos aspectos para tratar de lograr ganancias de peso que permitan llegar, ¿sí? A los 24 o 25 meses, a la edad del primer parto, ¿sí? Con un animal que tenga entre 85 y 90% del peso adulto. Hablamos de ganancia aproximada de 800, 900 gramos por día, depende también del frame de los animales, si son Jersey, si son Holando, y también de la genética y el frame, digamos, tamaño del animal. Pero lo importante es que lleguen al primer parto a los 24 y 25 meses de edad. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, porque como ustedes saben, todo lo que es la reposición en el tambo es un costo muy alto, que más que costo podríamos llamarlo inversión, porque después los resultados de estas etapas se ven reflejados tanto en lo que es la producción de leche futura, la expresión de esa genética de ese animal, como también se ve reflejado en la vida útil de esos animales,
¿sí? Y el desempeño que van a tener. A la vez, si nosotros podemos reducir el tiempo en la cual este periodo de improductivo está digamos, en la cantidad de meses que están nuestros animales en el campo, vamos a reducir los costos de alimentación, los costos también de personal, de salud, y esto reduce también y se ve reflejado en menores costos a nivel del sistema productivo del tambo, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a pasar, Fede va a explicar cómo sabemos si estamos haciendo bien las cosas. Bueno, buenas tardes. Sí, esta es la pregunta que muchos productores nos hacen, ¿no? Cuando vamos al campo, es decir, bueno, yo, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien o a qué tengo que apuntar, ¿no? Bueno, entonces el indicador principal que siempre machacamos es la mortalidad, ¿sí? Tener una baja mortalidad. A- Apuntar a un 3% o menos es lograble, hay establecimientos que lo logran. Quizá no es un objetivo para planteárselo de arranque para todos los establecimientos, y establecimientos que están en un 15% de mortalidad, bueno, será paulatino, ¿sí? El desafío el primer año será ir al 10, al 5 y después apuntar a un 3%, ¿sí? Pero este es como el indicador básico, ¿no? Después vamos a tener otros indicadores como lograr terneros sanos, con un buen bienestar, que cuando cambiemos de categoría, no sufran, expresen su potencial, ¿sí? Hagan un buen conversión de alimento. ¿Mm? También las ganancias de peso, ¿sí? Que esto también resume un poco la alimentación que estoy dando, el alimento, el ambiente en el cual están viviendo esos terneros, ¿sí? Y el objetivo sería duplicar el peso vivo a los 2 meses, ¿sí? Ese sería como un parámetro referencia con el cual nos podríamos estar midiendo, ¿sí? Para esto, para poder compararnos, demanda que pesemos los animales al mínimo al nacimiento y al desleche. Y también el consumo de alimento concentrado debería ser al momento del desleche entre 1 y 1,5 kilos. Esto nos está indicando que ese ternero tiene su rumen desarrollado para poder continuar, ¿sí? Su vida sin depender de la leche. Y por último, sí, ver el equipo de trabajo, ¿sí? Deberíamos tener trabajadores motivados, ¿sí? Esperando los nuevos partos, ¿sí? Como explicó Georgie, venimos trabajando mucho en esta tarea porque sabemos que una parte importante de los resultados se debe al equipo de trabajo, ¿sí? Claudia acaba de compartir el manual, el link al manual en el chat, ¿sí? Los que se hagan socios también van a poder descargarlo, está dentro del club junto con las fichas. Este es el manual del curso, que vivan los terneros, y en el curso usamos esta diapositiva como disparadora y como sensibilizadora para que los operarios, los que están a cargo, puedan ver la dimensión que tiene la mortalidad en el rodeo, en todo el tambo. Entonces proponemos imaginar un tambo de 100 vacas, ¿sí? Con un 33% de reposición. Quizá es una reposición alta, pero sabemos que hay muchos tambos que lo están logrando. Si esas 100 vacas tienen un parto cada 14 meses, van a parir, vamos a tener 86 partos. Simplificando, si la mitad son hembras, vamos a tener que nacen 43 hembras por año. Y acá vamos a plantear dos escenarios. El ideal, ¿sí? El que logramos los resultados que queremos, 3% de mortalidad en periparto, 3% en crianza y 2% en recría. O sea, estaríamos perdiendo en este tambo una ternera por cada categoría. Se nos mueren 3, nos quedan 40. Precisamos 33 para reponer. Si este tambo, que hizo las cosas muy bien, que tuvo excelentes resultados, al final del año puede decir que creció en 7 vacas, ¿sí? Fíjense que haciendo todo bien, una buena inversión en infraestructura, energía, todo, 7 vacas. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a valores quizás no tan buenos, ¿no? 10% en periparto, que eso va a representar que este tambo va a perder 4 terneras, 10% en crianza,
Tengamos en cuenta que trabajos que hemos hecho en INTA encontramos mortalidades de entre el 10 y el 12% promedio, ¿no? Entre los establecimientos que tienen el dato, ¿sí? Después hay que ver qué pasa con los que no tienen el dato, y un 4% en recría, lo cual son valores, como decía, promedio. Va a ser una muerte total de unos 10 animales, nos van a estar quedando 33 hembras. ¿Sí? Esto es lo que vemos que pasa en muchos establecimientos. Si yo tengo una alta demanda de reposición y no tengo mortalidades altas o medias en lo que es el sistema de recría, el tambo no crece, ¿no? Siempre estamos con la misma cantidad de vaca y nunca logramos crecer, no podemos vender vaquillones, ¿sí? Es una situación que se repite mucho en los distintos tambos. Esto es para que podamos ver la importancia que tiene trabajar en la mortalidad, ¿no? Y así es que queríamos ver también, bueno, los que se anotaron a participar de este conversatorio, ¿no? ¿Qué valores están teniendo? A ver si el boca de urna de ayer se sigue cumpliendo. Vemos que el ideal, ¿sí? Estar por abajo del 3, menos del 5, ¿sí? Bueno, 18 es bastante bueno el valor, ¿sí? Eh, Vemos que hay muchos entre el 5 y el 10. Estos son establecimientos que están encaminados, le llamo yo, ¿no? Porque muchas veces, a veces, si el tambo no es muy grande, uno o dos terneros te cambian de categoría, eso está bien. Hay mucho para hacer en los que están en más del 10%, que suelen ser más del 11%, y el no sé siempre ronda entre el 30-40% de establecimientos en los relevamientos que tenemos, y acá hay una cuestión importante, ¿sí? Muchas veces el que no sabe cree que se le mueren pocos, ¿sí? El productor ¿qué mortalidad tenés? Mira, no lo tengo medido, pero se mueren pocos, ¿no? Esa sensación de que como no los cuento, no se mueren. Lo bueno es que seguramente de este 35% hay algunos que tienen el registro, lo que pasa es que no tienen ese ejercicio de calcularlo periódicamente. Me ha tocado estar en establecimientos donde dice, bueno, vamos, agarremos el cuaderno y contemos, y a medida que van pasando las hojas del cuaderno y apareciendo los muertos, la cara va cambiando, ¿sí? O sea, es para tomárselo con calma, pero bueno, esta es la foto que También, vemos que se repite en muchos relevamientos. Fede, también otra cosa que pasa es que cuando uno les consulta la mortandad, es la inmediata, inmediata anterior. Entonces, ¿se acuerdan el mes pasado o la crianza anterior y no tienen el registro por ahí histórico? Entonces, por ahí, si el mes pasado no, se vienen muriendo poquitos, pero poquito desde cuándo. Entonces, también el periodo de tiempo de esa valoración imprecisa que vos decías es, bueno, ¿de cuándo? ¿De cuando estuvimos mejor, cuando estuvimos peor? Y a mí me sorprende gratamente que menos del 5%, o sea, que haya un casi 19% con este valor. Creo que está buenísimo y que es alcanzable, ¿no? No es un 1% que decimos, bueno, estamos planteando algo que es inviable. Pero el no lo sé y el más del 10% es un 45%. Entonces, estamos en un esquema de la mitad, ¿no? Si tomamos, y me permiten la libertad de decir, la mitad de los productores no sabemos, hay un 20% que sí y hay un 35% para mejorar. Entonces, creo que bajo esta condición también uno mirando estos valores también debería saber la importancia de los registros, ¿no? Eso que vos decías hace un rato de poder saber realmente cuántos animales se me mueren, en qué momento, no solo cuántos, sino en qué momento, a los 7 días, a los 21, al final de la crianza, ¿no? Poder tener un relevamiento más preciso de saber dónde está mi punto crítico, o en todo momento, o alrededor del parto. Entonces, no solo el registro es para saber cuántos se me murieron, sino también para tener certeza dónde, en qué momentos donde yo tengo que poner la lupa. Y lo que vos decías es así, lo estamos por lo menos acá, cuando logran su mejor desempeño hablan de 8%, y es el mejor, ¿no? En crianza. Pero tenemos años que llegan al 20%, y otra cosa que muchos tambos hacen es analizar la mortandad, por ejemplo, solo de hembras.
y no consideran la de los machos. Entonces, por ahí, como tienen sistemas diferentes, en hembras estamos bien o relativamente bien, pero en machos no. Entonces, también en esta mortandad analizar si vamos a tener sistemas diferentes, bueno, en machos y en hembras, que el valor sigue siendo 3%, independientemente que siempre hablamos de terneras por una cuestión de que se quedan en el tambo, pero que ese valor también lo ponemos como un valor objetivo en la crianza de macho que después obviamente se van a ir para carne la mayoría, ¿no? Agrego Lo- también que nos damos cuenta en los cursos que son destinados a operarios que están trabajando en las crianzas, que muchas veces ellos llevan registro, anotan los terneros que se mueren, las causas a veces sí, a veces no, pero no saben calcular el porcentaje de mortandad, ¿no? Algo que a veces nos parece tan obvio, pero que está bueno tomarse un tiempito, explicarle a los operarios cómo es el cálculo y que ellos también puedan llevar estos cálculos de mortandad y saber cómo están, que también haya un feedback, una respuesta por parte del productor, del asesor, de ir diciéndole cómo vienen con la crianza, qué porcentaje han tenido este mes, cómo vienen con este año con respecto al anterior. Yo creo que eso también puede motivar a la gente a que trabaje mejor, a que se dé cuenta si está haciendo las cosas bien o si hay aspectos a mejorar o que viene mal la crianza y hay que tomar medidas urgentes, digamos, ayuda también no solamente registrar, sino el análisis de los registros, en este caso del porcentaje de mortandad y también de las causas de las muertes, en qué momento, como decía Marcela, se nos muere, y para poder definir los aspectos más críticos y trabajar en esos factores. La buena noticia, yo siempre digo, para los que tienen una mortalidad alta, pero identificada, ¿no? Sería este 11%, es que ya tienen la mitad del problema resuelto, ¿sí? Y que ya se dio cuenta, "Che, tengo un problema, seguramente sabe muchas de las cosas que tiene que corregir para bajar la mortalidad y donde identificó el problema, trabaja y seguramente baja mucho. Estaba Exacto. leyendo acá el chat también lo que dice Miguel, sí, seguramente es cierto, sí, si tenemos muchos animales muertos, estamos teniendo muchos enfermos, pero que se salvan, y bueno, esos van a ser animales que han sufrido y por lo tanto no van a poder expresar su potencial y se van a atrasar en llegar a primer parto, si van a tener malas Sí, conversiones, nos van a dar malos resultados. sí, un poco tenía que ver con una de las diapositivas que hablábamos de la maternidad, y ahí sí nos referimos a la morbilidad, que esto que dice, que está escrito, ¿no? Que decía Miguel, creo, que tiene que ver con esto. El objetivo no es que no se mueran, ese es el objetivo último. El objetivo primero es que lleguen saludables, que tengan un buen bienestar, que logren el peso en la manera correcta. O sea, todos esos indicadores intermedios, no necesariamente la mortandad, ¿sí? La mortandad es como lo último, bueno, que no se mueran, pero a veces no se mueren, no importa cómo llegue. No, no, sí nos importa cómo llegue. Y tenemos esos indicadores que tenían que ver con a qué edad están alcanzando o duplicando el peso vivo al nacimiento, qué cantidad de alimentos concentrados o sólidos están consumiendo. Esos indicadores nos están hablando de una ternera sana. ¿Por qué hicimos hincapié en esta pregunta? Porque creemos que era más fácil para la trivia de este momento saber el porcentaje de mortandad y no el de morbilidad. Pero cuando uno siempre habla de esto, es decir, bueno, listo, bajamos la mortandad, pero eso, ¿cuánto es tu morbilidad? Si a vos se te mueren solamente el 3% de terneros, pero tenés una morbilidad del 80%, nunca vas a alcanzar el éxito, ¿no? En tu crianza. Y hay trabajos que indican que un episodio de diarrea, un solo episodio de diarrea en la etapa de crianza son alrededor de 500 litros menos de leche. Datos nuestros, ¿no? Analizados con registros y sistemas productivos locales. Entonces, pensar que nosotros para esta charla y puntualmente para este tema estamos como fragmentándolo a esto, ¿no? A la ternera, punto. Pero es todo el sistema, Georgina también lo dijo, el tema de la recría, qué pasa en esa recría, hablamos de qué momento llegan al parto, con qué peso llegan al parto, también el momento de servicio. Bueno, todos estos indicadores son decir, si nosotros logramos una ternera que para con 24 y 25 meses, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Y un poco, bueno, reforzando esto que está escrito por Miguel. La idea de plantear la mortandad era como un valor disparador, pero sí,
las fichas y todo el concepto que nosotros trabajamos es decir, bueno, que no se mueran está bien, pero vamos a revisar todo el proceso, toda la vida de esa ternera. Bien, pasando a la segunda pregunta que hicimos, es, ¿tenés una maternidad y o corrales para el preparto limpios con sombra y agua? Bueno, acá nos encontramos con que la respuesta mayoritaria, casi con un 45%, fue que no, ¿sí? Después es prácticamente la mitad, de la otra mitad, sí, parcialmente cumple con las condiciones de confort, que es el 28%, y un 27,1% dijo que sí, que tiene maternidades o corrales para el preparto. Acá retomando lo que mencionó Marcela al inicio de la presentación y que está en la ficha de maternidad y de diseño de corrales de preparto, es muy importante que tengamos acondicionado un lugar especial para tanto para el parto, o sea, los últimos días de que llegue al parto lo más tranquilo, lo menos estresada posible esa vaca, que en el momento del parto esté también en situaciones que esté, digamos, el animal con cama, protegido, reparado de las condiciones climáticas adversas, que ese ternero que nazca en un lugar limpio. ¿Sí? Muchas veces decimos, tenemos cama de paja, por ejemplo, pero resulta que no la cambiamos, entonces se vuelve algo contraproducente, ¿sí? Porque no está, digamos, un colchón que está contaminado. ¿Sí? El tema es muy importante también recordar que el ternero nace sin defensas, ¿sí? Muy propenso a la contaminación que haya del medio, por lo que es muy importante todo lo que es que enseguida demos el calostro, ¿sí? Que sea ese calostro de calidad, que no esté contaminado, la cantidad de calostro que damos. Sí, hay otras cuestiones, obviamente, más allá de la maternidad y del corral de preparto, pero poder iniciar, digamos, este periodo con un lugar apropiado, ¿sí? Que sea confortable. También tengamos en cuenta si son corrales grupales, ¿sí? Que tenemos de preparto, la superficie que asignamos, que no se genere competencia por el comedero, o sea, que ese frente de comedero, ¿sí? Calculemos alrededor de unos 70 centímetros por vaca, que haya bebederos, que esos bebederos tengan agua limpia, ¿sí? Suficiente, si son mucha cantidad de animales que tenemos de preparto, por lo menos 2 puntos de bebida también para disminuir la competencia, ¿sí? Si tenemos ese corral de maternidad individual, que ya llevemos al animal más o menos unos 2 días antes para que se vaya adaptando, ¿sí? A ese sitio, que lo mantengamos lo más higiénico posible. También es importante dar comodidad a las personas que van a tener que atender esos partos distóxicos, ¿sí? Que tengamos una manga, en lo posible que tengamos luz artificial para atender lo que es los partos de noche, ¿sí? Que contemplemos las instalaciones adecuadas para que esté cómodo tanto la vaca como el ternero recién nacido y también obviamente la comodidad para trabajar, ¿sí? Para intervenir cuando sea necesario para el operario. Sí, un caso que me viene a la cabeza fue un tambo al que visitábamos nosotros acá que, digamos, cuando uno medía los niveles de calostrado, ¿no? Tenían banco de calostro, tenían muchas maniobras o hacían muchas maniobras o tenían tecnologías que no condecían con los resultados que estábamos viendo. Pero cuando se analizó el proceso, las vacas era un sistema compost van, las vacas preparto estaban en el último corral, o sea, en el último galpón, la guachera estaba en el otro punto. Entonces, claro, hasta que nacía el ternero, lo buscaba. Si bien tenían banco de calostro, tenían absolutamente todo, estaban llegando tarde y además, cuando por ahí se quedaban sin calostro, tenían que llevar esa vaca que estaba en el último galpón a ser ordeñada al tambo convencional que tenían, esperar el turno, ¿sí? Que le tocara a esa vaca para recién sacar el calostro para llevarlo. Y estamos hablando de un tambo que ordeñaba casi 400 animales. Entonces, era todo un tema. Hasta que este año, justamente, se decidieron hacer una maternidad al frente, en un corral al frente, ¿sí? Hay un callejón que separa la guachera de este lugar, y adquirir una máquina para poder extraer el calostro in situ. Entonces hicieron un pequeño galpón, lo acondicionaron, y ahora sí, o sea, están al frente, la persona que tiene que encargarse de ese ternero, ¿sí? Que lo tiene al frente, cruza una calle
nada, una callecita interna y lo ve, y desde puntos donde se va parando en la guachera que está atendiendo al resto, puede monitorear si nació alguno o no. Entonces, esas cuestiones que muchas veces también van con planifico mi crianza, dónde va a estar la maternidad, quién la va a atender, en qué momento, cuánto tiempo operativo yo tengo desde que nace el ternero, descongelo el calostro, llego, si es que hago esa práctica. Y la otra, si lo dejo al pie de la madre para que calostro, ¿qué certeza tengo o cómo yo me puedo cerciorar que realmente calostró ese ternero? Entonces también Siempre pensar la calostra. logística. Sí, perdón, Fede. No, digo, cuando alguien va a un campo y dice, ¿calostró el ternero? O cuando hacemos calostro natural, nunca nadie me dijo, no, no calostró. Siempre la respuesta es sí, calostró. Y en algún momento estuvo con su mamá, o sea, lo cual hubo algún acercamiento madre-ternero. Pero bueno, todas esas cosas también van a la planificación, ¿no? Pensar esto de darle una entidad a la maternidad y lo que estamos resignando, ¿no? Teniendo maternidad, tenerlo presente. Si el ternero yo lo llevé después de las 24 horas o 48 horas o llegó 12 horas después, ya hay algo que estamos perdiendo. Y tenemos que ser conscientes también. Entonces, si llevamos registro y tenemos la mortandad asociada a las primeras horas de nacidos los terneros, bueno, rechequeemos no solo la persona que calostra, sino en qué condiciones están haciendo ese ternero. Un poco que decíamos poder tener monitoreado esto, ¿no? Y lo que dijo Georgina al final es súper importante y para mí es fundamental, es la comodidad que tiene la persona en llegar. En un momento cuento una situación que me pareció, no lo podía creer, impactante, como dirían mis hijos, que le digo, ¿qué pasó con ese ternero? No, no lo vimos, pero ¿por qué? Porque la persona que tiene que atender los partos de noche es el sereno de la finca. ¿Y qué pasó? No tenía la linterna. 400 vacas en ordeñe, 4 galpones de encierro, y resulta que el encargado de atender esas terneras es alguien que se encarga de que no roben a la finca y que va al galpón con una linterna. Bueno, ¿qué había pasado? Nunca nadie había preguntado, nunca nadie se había percatado y esas cosas que no las tenés presente porque el día a día te va llevando. Entonces, plantear una logística para los pactos nocturnos, poner 2 reflectores, cambiar el lugar, ciertas cosas que por ahí no insume dinero, sino cambiar la logística y pensar entre todo el equipo cómo resolvemos esto o si no lo resolvemos, cómo podemos por ahí disminuir el riesgo de esta etapa, ¿no? Tal cual. Bueno, no sé Así si que alguien quiere abrir el micrófono de los que contestaron que sí, que están realizando corrales de maternidad o corrales preparto, que brindan condiciones de confort a las vacas, al ternero recién nacido, si quieren comentar su experiencia, qué beneficios han encontrado, cómo hacen el manejo para lograr, digamos, que nazcan los animales en las mejores condiciones, que las vacas estén confortables. No sé si alguno se anima a abrir el micrófono y contarnos. hay una pregunta en el chat, me parece, o no sé si un comentario. O si quieren dejar comentarios por el chat. Sí, sí, los 70 centímetros por vaca en los comederos son entre terneras. Para las vacas, María Belén. cuando hablamos, si son comederos, el frente de comederos, el espacio que está destinado para cada animal, tiene que ser alrededor, ¿no es cierto?, de 70 centímetros por vaca. Prefiero ser un poquito más de centímetro que eh, una vaca en producción, porque justamente como está gestando en el último periodo, los últimos días de gestación, necesita más espacio ese animal y para evitar justamente que en ese comedero se amontonen y que haya problemas de que, digamos, entre las vacas haya cierta competencia o conducta más agresiva entre ellas. Así que bueno, el agua de bebida es muy importante también porque a veces hablamos de alimentación y se nos viene a la cabeza únicamente el mixer, el pastoreo, la dieta, digamos, en sí, los alimentos sólidos y nos olvidamos del agua, ¿no? Hemos visto, y más en verano, a veces corrales donde se encierra el animal que está por parir y no tiene bebedero, ¿sí? Entonces eso es una cuestión también que hay que tenerla muy, muy presente. No sé si había otra pregunta de esta parte. En el chat no, pero como vos Del ya agua, invitaste, Georgina, si quieren hacer... eh, del agua sumo un comentario, Georgie. Bueno, un trabajo que hicimos también con Marcela, creo que fue relevando
guacheras en el mes de enero, ¿sí? Para ver el impacto del estrés por calor, encontrábamos que había, a la hora de la siesta en enero, un 25% de crianzas que tenían las terneras con agua y sombra. Había un 25% que íbamos y no tenían ni agua ni sombra, y el otro 50% se repartía entre los que tenían agua o los que tenían sombra. Pero es muy importante, si nosotros queremos eh, que la ternera se desarrolle, consuma alimento, suministrar agua. Ahí todavía tenemos mucho a nivel de predio para hacer, ¿no? Y es algo que no demanda una inversión costosa. Tal cual, No, Fer. y te sumo algo, que el agua sea algo a una temperatura que la puedan consumir y no sea encima está en balde negro, o sea, la podemos poner en balde negro a veces, que además es agua más para un té que para aliviar el estrés por calor, ¿no? Es más para tomarse un tecito. Así que es bastante lo que hay que hacer. Y bueno, eso me da, con respecto al calostro, hay una acá, antes de pasar, vos que nombraste el calostrado, Georgie, antes de pasar, dice, Sí. con respecto al calostro, ¿cuántos litros es recomendable? Y acá ya estamos haciendo una respuesta potencial de la copa. Ah, Ya estamos dando una ayudina a la copa. una ayudina ahí a la copa. Sí, 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 Bueno, vayan anotando. en realidad no hay que hablar de litros, digamos tal, o sea, como cantidad, sino como porcentaje en relación al peso vivo del animal, ¿sí? Muchas veces tendemos a hacer eso, a estandarizar y decir litros, y a lo mejor estamos hablando de una ternerita o un ternerito Jersey chiquitito, o de un animal mellizero que también es más chico y que a lo mejor necesita menos cantidad, ¿sí? Que un animal más grande. A veces los Holstein de raza, o sea, de genética de Estados Unidos son mucho más grandes y pesan mucho más. Hemos tenido animales de hasta 50 kilos que hemos pesado en ensayo al nacimiento, ¿sí? Pero bueno, lo que es importante es decir, bueno, ¿cuánto le tengo que dar en términos de porcentaje del peso vivo? ¿Sí? Esto está entre el 10 y el 15%, ¿sí? De su peso vivo. Y no solamente es importante la cantidad, sino la calidad y en qué momento le doy ese calostro, ¿sí? Porque si yo me demoro mucho tiempo en darle el calostro, ¿sí? Las inmunoglobulinas, los anticuerpos que tiene ese calostro, ¿sí? Cuando lleguen a ese ternero y ya pasó, por ejemplo, más de 12 horas, a veces 24, entre una cosa y la otra, que pasa de tiempo entre que el ternero recién lo vemos, que ha nacido, que nos acordamos, que tenemos otras tareas y le vamos a dar el calostro, si pasa mucho tiempo, ¿sí? Esas inmunoglobulinas no van a poder ser absorbidas y aprovechadas también por el animal. Entonces lo que se recomienda es dar el calostro lo antes posible. Lo mejor sería que esa primer toma del calostro ocurra a las 2, 3 horas de vida de ese animal, ¿sí? Apenas nace, digamos, estar atento y en las primeras horas de vida darles. Después podemos dar una segunda toma antes de las 6 horas de vida, esa es la recomendación, ¿sí? A veces nos preguntan, y bueno, ¿y qué pasa si un ternero no vi cuándo nació y me parece que ya como está pasaron más horas? Bueno, podés darle un poquito más de cantidad de calostro, pero no, o sea, lo ideal sería que en el próximo parto que haya estés más atento. Por eso hablamos también de la comodidad. Esto también tiene que ver con esto de los corrales de preparto, maternidad en un lugar cómodo, cercano para el operario, que puedan controlarlo seguido para que también la atención de ese ternero, el calostrado, sea lo antes posible. Y después también muy importante es la calidad. Y cuando hablamos de calidad de calostro, por un lado podemos medir la parte, digamos, estimar la composición, o sea, la cantidad en realidad de inmunoglobulina a través, digamos, de los refractómetros, que son una forma a campo que tenemos de hacer esa discriminación con, por ejemplo, grados Briggs, ¿sí? Pero tenemos que saber que no solamente es eso, sino también la calidad higiénica de ese calostro, porque nos pasa y escuchamos muchos comentarios, y cuando hacemos los análisis del calostro microbiológico, nos damos cuenta que ese calostro está contaminado. ¿Por qué? Y bueno, puede ser desde que la rutina que se utilizó de ordeñe para ordeñar ese calostro no ha sido la adecuada, ¿sí? La ubre venía sucia, el operario tenía las manos también sucias, el recipiente que se usó, que es muy lavado,
el recipiente donde se guardó el calostro o se congeló también eran, por ejemplo, botellas reutilizadas que no estaban bien lavadas, que se usaban, o a veces se vuelve a reutilizar, que no es aconsejable la misma botella que se había utilizado para otro calostro, no se limpia bien, porque es difícil el calostro de limpiar y se vuelve a rellenar con otro calostro y entonces la carga microbiana es muy alta, ¿sí? Hasta la botella o la sonda que utilicemos esofágica para suministrar el calostro no están limpias y entonces el ternero recibe un calostro con alta carga microbiana que le está, digamos, incorporando junto con el calostro esa alta carga de bacterias y son esos terneros que se nos enferman y muchas veces mueren en las primeras horas de vida. Por eso es que insistimos mucho con que el calostrado es fundamental para las defensas del animal y hay que tener en cuenta. Entonces, cantidad repasando calidad y el momento, el horario en el cual estamos dando esas tomas. Jordi, hay varias preguntas en el Mm. chat, por ahí no, te las leo, no voy a seguir el orden, porque por ahí Algunos las alguien preguntó responden también. leche. Sí, 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 algunos las van algunas, respondiendo. ¿cómo? Algunos las van respondiendo también los participantes. Sí, sí, Están, pero por eso le iba a leer la experiencia que sí, tenían y no en orden porque así terminamos calostro, después hay una pregunta sobre leche Sí. puntual, así que la primera pregunta que habían hecho acá Carolina había dicho, una vez calostrado, ¿cuánto tiempo dejo al ternero con la madre? Se recomienda. Y después le contesta Lidia, ¿cuál es su experiencia? Acá se deja 1 hora con la madre, después se lleva el ternero a guachera. Se ordeña la madre, se mide calostro y se le da al ternero. Llega el ternero a guachera, se desinfecta el ombligo, se calostra y se identifica machos y hembras, en este caso. ¿No? Un poco lo que decía Fede, este sería el caso, me imagino, Carolina, no sé si tenés micrófono, no sé si estás por ahí. Motorola, una vez calostrado este Motorola Moto G32, no sé. Si la pregunta era esa o si estábamos pensando en una crianza con la madre, más tiempo o al nacimiento. El calostro, tengamos en cuenta, sí, que puede ser absorbido por la ternera las primeras 12 horas, ¿no? Todo lo que se haga después de las 12 horas es Ujú. poco eficiente y después de las 24, nada, ¿no? Pensando en aquellos establecimientos que hacen calostrado con la madre, ¿no? Pueden darse Acá, sí, casos, me ha pasado que te dice el productor, no, la dejo varios días y solucioné el problema de diarrea en guachera. Bueno, quizá ahí lo que hay que pensar es que tenemos un problema en guachera y solucionar ese problema para que la ternera que entre no agarre diarrea, ¿no? Pero Claro. en relación al calostro, lo que se hace después de las 12 horas tiene poca eficiencia y lo que se hace después de las 24 prácticamente nada. El y lo problema, que vos decías, Fede, perdón, acá sumaría con esto una de las preguntas que dice, hola, ¿el calostro siempre tiene buena cantidad de inmunoglobulinas para el ternero? ¿O es mejor si las vacas preparto son vacunadas con algunas enfermedades? sí, sí, obviamente respondió esa pregunta, es importante, muy importante el tema de la vacunación. La vacunación se debe hacer al momento del secado y unos 30 días antes, más o menos, previo a la fecha probable de parto, ¿sí? Que a veces, muchas veces se aprovecha cuando se cambia del grupo de vacas secas y se tiene un grupo de vacas preparto, ¿sí? Hacer la segunda dosis. Y de esa manera es como digamos, logramos que a través del calostro las inmunoglobulinas de la madre, que se vacuna contra todo lo que es el complejo de diarreas, de enfermedades respiratorias en terneros neonatos, pase al calostro y a través de esa toma del calostro, ¿sí? Por eso es muy importante asegurarnos también la cantidad y el momento, ¿sí? Aparte de la calidad, va a pasar al ternero para que pueda tener defensas. Con respecto, quería agregar a lo del dejar el ternero al pie de la madre y que calostre solo, el problema que tenemos ahí es que no sabemos bien si ese ternero, cuándo empieza a tomar el calostro, qué cantidad de calostro toma y de qué calidad es ese calostro. Entonces, es muy difícil controlar y asegurar. Puede ser que tengamos, digamos, como que se dé todo y que esté bien calostrado, pero muchas veces no ocurre eso, ¿sí? Porque el ternero, por ejemplo, en un parto que está complicado, tarda en levantarse, en mamar, ¿sí? A veces
por algún motivo mama un poco, deja, ¿sí? Pasan muchas horas sin mamar, entonces no sabemos la calidad, si tenemos algún problema de calidad de ese calostro, porque a lo mejor, no sé, una vaquillona que tiene baja inmunoglobulina, lo desconocemos, ¿sí? Entonces siempre recomendamos que uno extraiga el calostro, ¿sí? Y ya sea que tenga un banco de calostro que lo guarda en heladera, en freezer, o bien que se lo suministre a través de mamadera o, bueno, en caso que no quiera tomarlo, a través de sonda. Acá Alfredo hace una pregunta, si los terneros que no calostran, ¿qué porcentaje de sobrevida tienen? Bueno, y acá un comentario en lo personal, en realidad no es que hay una relación directa, sino tiene que ver con en qué ambiente van a estar alojados esos terneros. O sea, son terneros que van a estar desprotegidos. O sea, que no van a poder hacer frente de la misma manera a los desafíos ambientales y de patógenos que existen en el medio como aquellos que han calostrado. Entonces, una recomendación, es decir, cuando uno va a mirar el nivel de calostrado es lo que ya pasó, ya está. Pero ¿qué hacemos con ese valor? Podemos alojar a terneros que tengan igual condición de calostrado en un sector, terneros que hayan calostrado bien en otro. Por ahí podemos sectorizar esto para saber dónde potencialmente tenemos que estar más atentos, donde se pueden dar los episodios de diarrea. Entonces nos sirve no solo para evaluar la práctica, sino para hacer algo al respecto, porque si yo después pongo uno bien calostrado con uno mal calostrado, que además el corral está sucio, ya ahí estoy firmando el acta de defunción de ese que no pudo calostrar. Acá dice María Nuri, dice, en Guatemala hay muchas cosas para mejorar en la crianza de terneros. Tenemos que empezar a implementar registros, muchos problemas de diarrea por mala higiene, perfecto. O sea que las fichas les pueden venir muy bien. Con respecto a esto, Georgia, hay otra pregunta que dice, hablando de cantidades, luego en crianza, ¿cuántos litros sigo por día de leche? Y otra pregunta que viene ahí a colación de Federico ¿es recomendable extenderse los 60 días de alimentación líquida? Bien. Bueno, con respecto a lo de la leche, está muy buena la pregunta, porque generalmente escuchamos cuando vamos al curso de capacitación que cuando preguntamos cuánta leche le están dando, todos te dicen como la obviedad, 2 litros a la mañana y 2 litros a la tarde. Como que está muy instaurado que esa es la cantidad necesaria de leche. En realidad, la cantidad de leche que debe consumir ese ternero va acorde al peso vivo de ese animal, ¿sí? Y está en alrededor de un 10 a un 15%. ¿Sí? Hay muchas investigaciones que muestran que cuando damos más cantidad de leche, ¿sí? O sea, no restringimos la cantidad tanto de leche, logramos mejores ganancias de peso, mejor desarrollo de esa ternera y que eso incluso se ve reflejado después en una buena tasa de crecimiento en la recría y cuando llegan al tambo, que pueden expresar mejor su potencial genético y dan más leche que un animal que ha estado con una alimentación subóptima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ensayos que hemos realizado, hemos visto que, por ejemplo, comparando, ¿sí? La misma raza y el mismo frame de animales, ¿no es cierto? En este caso, para el ensayo eran holando, había un grupo que le dábamos 2 litros a la mañana y 2 a la tarde, o sea, los restringidos, y había otro grupo que le dábamos 3 a la mañana y 3 a la tarde. ¿Sí? Del mismo, en este caso usábamos un sustituto lácteo, pero de muy buena calidad, ¿sí? Lo mismo pasa con la leche, y que habíamos visto que cuando dábamos más cantidad, en este caso 3 litros a la mañana y 3 litros a la tarde, sí que fíjense en que no estamos hablando de dar una situación al libitum, ¿sí? Logramos ganancias mucho mejores que permitían duplicar el peso vivo de esa ternera recién nacida al desleche, ¿sí? Cuando nosotros restringimos mucho la alimentación, ¿sí? Y que esos 2 litros a la mañana y 2 litros a la tarde representen menos, ¿sí? O apenas el 10% del peso vivo del animal, ¿sí? Es un animal que va a lograr mantenerse y una ganancia muy baja, a veces 300 gramos de gramos de peso vivo por día, incluso si las condiciones no son las óptimas, por ejemplo, está muy expuesto al sol, al calor en el verano o ahora incluso en el invierno a las heladas, no son buenos los reparos, los tenemos al aire libre, ¿sí? O con muy poca protección, el costo de mantenimiento de esa ternera para o sea, mantener su temperatura, termorregularse, es más alto y le queda menos energía,
¿sí? disponible de lo que ha consumido para poder utilizarla o sea, para ganar de peso, para crecer correctamente y desarrollarse. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié, porque ha quedado muy instalado en eso de que si yo le doy más litro, parece que el ternero se me va a empachar. El otro día, justamente, en uno de los cursos de crianza de ternero, ese era el miedo, pero se me va a empachar, le va a agarrar diarrea. No, no le va a empachar por darle más litro. Incluso si le damos más, ¿sí? Nosotros hemos hecho ensayos en el cual le damos 4 litros a la mañana y 4 litros a la tarde, y las terneras estaban con ganancias muy buenas de peso, no tenían diarrea, ¿sí? Por ahí las heces son un poquito más blandas, pero no es diarrea, no le produce ningún trastorno, al contrario, ¿sí? Lo que sí tenemos que acompañar es no solamente la leche, sino que desde el inicio de la crianza, acompañarlo con un buen alimento concentrado, un buen balanceado, ¿sí? Que sea apto, o sea, sea adecuado para esa categoría animal, para la crianza, que sea de buena digestibilidad, bien palatable, de manera que cuando el animal, alrededor de las 3 semanas de vida, comienza a consumir un poco más, ¿sí? Cada vez un poco más, y se hace como una curva exponencial de consumo, ¿sí? Cada vez incrementa el consumo de balanceado, ¿sí? Te ha acompañado esa leche por una buena cantidad de balanceado, llegando alrededor de 1 kilo o más, ¿sí? 1,5 kilos incluso, hemos visto, alrededor de esos 55, 60 días de vida. Con respecto Bueno, a alargar, la otra pregunta era alargar la crianza más tiempo, ¿sí? Si uno sí. en realidad tiene un buen programa de alimentación, con una adecuada cantidad de leche, acorde al peso vivo, un buen alimento balanceado, acorde al animal, con un contenido de proteína, hoy día se busca un poquito más del 18% incluso, con una energía de alrededor de 3 megacalorías por kilo de materia seca. La alimentación es la adecuada, porque no solamente tenemos que tener alimentos de calidad, sino después también respetar la rutina de los horarios, la temperatura, la forma que damos, la limpieza, que no haya material, digamos, remanente que quede en el balanceado deteriorado, que el animal no lo consume, el tema del agua. Bueno, si el programa de alimentación es adecuado, nosotros deberíamos lograr el desleche alrededor de los 60 días y no necesitaríamos extendernos más. Muchas veces pasa que nos tenemos que extender más porque cuando vamos a hacer el desleche vemos la cantidad de terneras que tenemos, por ejemplo, para deslechar entre 55 y 60 días, nos encontramos que hay terneras muy flacas, que están enfermas, que no están en condiciones de poder pasarla a la recría. Y entonces se nos Yo van quedando ahí en la crianza. ¿Mm? Bueno, yo creo que estamos extendiendo es Sí, súper interesante. Este era el último, estamos extendiendo demasiado y hay gente que me parece que se está yendo, no disponía de tanto tiempo. Como bien decía Georgina, es apasionante y hay muchas preguntas que todavía tenemos o dudas, pero quédense tranquilos que en todas las fichas está esto, cada uno de todo esto que comentó Georgina, Federico y lo que yo también expresé, está a detalle, está el contacto de nosotros, así que los invitamos a que todas las dudas que tengan, bueno, este era nada, presentarle las fichas e invitarlos a que la lean, pero está siempre esto ¿no? de que queda a disposición todos los materiales, el material del manual, también el poder tomar el curso y demás como para seguir profundizando. Y esta última, y con esto vamos cerrando, pero la pregunta esta era qué sistema utilizaban. Acá vemos claramente cómo el stack individual sigue siendo, ¿no? Como el elegido, y un poco tomando en cuenta lo que decía Georgina al principio, acá hay que pensar que hay países en el mundo que tienen prohibido este sistema. Básicamente, ¿por qué? Porque si tenemos un animal atado, aunque goce de todos los otros dominios, o sea, así que tenga nutrición, que tenga salud y demás, hay algo que ya estamos condicionando. Entonces va a ser imposible alcanzar el bienestar animal. María Nuri dice, favor, compartir la Sí, ficha. Sí, sí, ahí Mariana había puesto, ¿no? La dirección del club ahí para vamos contarles. a ir cerrando, agradecerles muchísimo a los tres y a todo el equipo y a todos ustedes que, que participaron de este encuentro hermoso. Se fue un poco más de tiempo, pero ya Guillermo está poniendo ahí el link al formulario. Los que quieren participar de la Copa del Club están súper invitados y van a tener que leer las fichas, aunque bueno, se extendió bien y fue muy explicativa la charla de hoy. Hay Hay mucha mucho. ayudita ya. Así que bueno, ahí tienen el formulario, igualmente tranquilos, y tranquilas, le vamos a mandar a todos los que se inscribieron, como hoy les mandamos el link, como
dije recién, nuevamente el link al formulario y el link a todas las fichas. Los que no sean socios, para poder leerlas, les va a pedir que se asocien y ojalá después de este encuentro seamos muchos más en el Club de Buenas Prácticas Tamberas. Van a tener una semana y vamos a cerrarlo después de una semana, o sea, hoy es jueves, el jueves que viene y el viernes vamos a sortear los ganadores y les vamos a mostrar ese sorteo y van a recibir el Y es premio. gratis asociarse, lo Gratis cual asociarse. Sí, el es club es bueno. gratis y los esperamos a todas y todos. Y gracias, muchas gracias por participar y hasta el próximo encuentro del club. Gracias, muchas gracias. Muchas Saludos a gracias. todos. Chao, chao, gracias. Chao, gracias, saludos. Muchas gracias. A ustedes por participar y por tener nuevos socios de Muchísimas gracias muchos por las charlas. Excelente. países. Buenísimo. Muchas gracias.